Dios mío. Gracias, por Dios. Estoy buscando Duque. Ramírez. Creo que no llamé a Juan. No, Aquí dice Juan Pablo Cortés. no, Juan Pablo Duque. Entonces lo voy a agregar a la lista, Juan Pablo. Bueno, gracias. Entonces lo voy a... deme su nombre completo. Juan Pablo Duque García. Juan Pablo Duque. Juan Pablo, les voy a pedir un favor. Señora. Durante el curso me va a colaborar con el grupo de WhatsApp para que por favor ahí me coloque su número celular, dirección de correo electrónico y número de cédula. Bueno, Bueno, ¿te lo envío al WhatsApp? ¿O en el cómo? grupo de WhatsApp que va a armar su compañera. Ah, ok, listo. Coloqué Pues hoy. ya. Bueno, Juan, Listo, ya le envío los datos por ahí. no sé, Juan, si alcanzó a escuchar algo de lo Sí, que... claro. Sí, sí, no, yo estaba desde el inicio, desde el inicio de la clase. Entonces sí, pero me parece, pues la clase me parece muy interesante, importante, porque lo que he visto ahí en psicología es que se trabaja mucho es con curación. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en psicología ya miramos los traumas, miramos ya enfermedades mentales, lo miramos en el último nivel, digo yo, en el último proceso. Pero me parece que como en esta clase podemos aprender cosas que nos van a ayudar en la prevención. Si empezamos a resolver conflictos desde el inicio, pues no esperamos hasta que se llegue a lo último para empezar a intervenir. Entonces, entonces lugares como estos y sesiones como eso de conciliación deben ser útiles para ese proceso de prevención. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien el enfoque que le da a esta clase y pues aunado a la legislación que lo rige a ustedes también. Entonces vamos a trabajar de esa manera, con ejercicios de parte de ustedes que conocen a fondo el tema. Entonces, por ejemplo, yo les podría hablar de un conflicto de familia, un conflicto de pareja. Podría hablarles de lo que generalmente se conoce en derecho como em, problemas por los alimentos del menor, por la violencia intrafamiliar. Pero entonces ustedes le van a dar un enfoque de terapia de pareja, de terapia de familia, ejercicios así, para no irme tanto a ejercicios en derecho, sino ejercicios en psicología. Esas situaciones que se me pueden presentar a mí como psicólogo, a ustedes, a cada uno. Porque yo puedo, el conflicto de pronto no solo se presenta entre dos o más personas naturales o jurídicas, también se va a presentar ese conflicto personal, porque tengo que tomar en un momento dado una decisión, Juan Pablo o Saray, o cuando ustedes estén ejerciendo, cuando estén cara a cara a un paciente o a unos pacientes, qué decisión voy a tomar después de esa evaluación, de ese análisis, de esas charlas, de esas preguntas que le voy a hacer, de qué manera ella o él me voy a entrar al tema y lo voy a ayudar a salir de esa situación que tiene. Pero es que yo tengo una legislación que me rige y si tomo una mala decisión, voy a ser llamado. ¿Mm? Porque de repente esta persona va a decir, no, usted me dijo en el momento que hablamos que yo iba a salir de esa crisis. O la mamá del menor. Él me dijo que mi hijo iba a salir de ese tratamiento y se suicidó. Situaciones es la ajá. ¿Con quién me quiere hablar? Estefanía Peña, bienvenida. Gracias, Juan.
Por favor. Bueno, profe. Hola, profe. Estefanía, bienvenida. Gracias. Tienen una No, cara de psicólogos, estoy aterrada. Bienvenida, no, Estefanía. gracias, profe. No, pues como el acompañamiento que se va a prestar junto con abogados o profesionales que tengan más como la ley, como ese acompañamiento que vamos a dar junto a ellos, siento que es como esa conciliación que prestaremos a las personas afectadas y ya, profe. Gracias, Estefanía, por su aporte. Pitmari. Profe, buenos días. Pitmari, bienvenida. Le voy a dar Profe, no prendo para que se presente. la cámara. Bien, señora profe. Profe, no prendo la cámara hoy porque estoy aquí, yo soy enfermera y estoy aquí en el hospital. Entonces, por privacidad, no la prendo hoy para que me dé ese permiso hoy, profe. Entiendo. Gracias. Tiene la palabra. Profe, pues las expectativas, todas, aprender muchísimo de toda esta parte como jurídica, como el qué hacer bien, cómo actuar ante, como la profe lo decía, ante los pacientes, ante sus familiares y todas esas dificultades que de pronto se le presenten a uno y no tomar acciones y sin antes tener claro qué hacer. Muy bien. Utilizar otras herramientas, utilizar herramientas que nos ayuden a dialogar más a fondo con la persona. ¿Mm? En el caso de ustedes, por supuesto, insisto, ese diálogo, ese análisis, ese diagnóstico que tienen que ir haciendo con el tiempo a través de las diferentes charlas que tienen, lo queremos unir con este tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son muchísimos, en donde ustedes son, desde el momento en que se sientan frente a una persona que quiere consultar, a que le ayuden en ese problema que tiene o en ese problema de salud o no puedo dormir, bueno, son muchas situaciones. eh, Van a ser ustedes desde ese momento ya están utilizando uno de los mecanismos que lo vamos a ver más adelante. Gracias, Vilmari. Jamie Vanessa, Caro, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, profe. Qué pena haber entrado un poco tarde, es que estaba teniendo problemas con la conexión. Además, mi computador está súper demorado, me toca mandar a hacer un arreglo. Precisamente hablamos de eso y les pedí de antemano disculpas porque es una situación que se está presentando a todos, con el internet, con los audios, con los videos, Sí. pero entonces acudimos inmediatamente al grupo de WhatsApp para no quedarnos fuera. Listo. Tiene la Vale, palabra. profe. Discúlpame, profe, no te entendí. Es que Tiene la palabra Jamie para que se presente y nos cuente su expectativa de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, muy aunado al tema de ustedes como profesionales en psicología. Bueno, pues me presento. Ese es mi nombre. Bueno, como expectativa, sería como más que todo aprender a solucionar conflictos, ¿sí? El cómo saber manejarlos, ¿no? El aprender no a cómo pensar con la cabeza caliente, por decirlo así, sino el saber cómo de manera unida podemos relacionar la psicología con una buena relación una buena solución de conflictos, pensaría yo. Sí, señora. Muy bien. Le damos la palabra a Juan. Ahora sí a Juan Méndez.
Juan, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Tengo un problema con la cámara, pero igual ya ahí la tengo conectada, profe. Bueno, Juan, sí, señor, tiene la palabra. Bueno, creo que para el tema de solución de conflictos, nosotros como psicólogos vamos muy de la mano con el área de derecho. Es importante esa eh, ayuda que nos, como ayuda mutua, que hacemos las dos carreras. Y en este caso, pues lo importante es que tengamos unas buenas bases eh, para que más adelante no, lo que más o menos nos decía ahí era que no congestionar la, pues, la parte jurídica o y poder solucionar conflictos y ayudar a la gente. Muy bien, para todo su compañero Juan Méndez acaba de decir una palabrita muy importante y que la vamos a trabajar. No congestionar, no congestionar en los términos que lo dijo Juan, pero no congestionar el aparato judicial. Tengan esta palabrita en cuenta. Muchas gracias, Juan. Muy buen aporte. Gracias. Juliet, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como expectativa de esta materia, pues sí me parece importante, como han dicho mis compañeros, porque psicología va muy de la mano, está muy en conjunto con el derecho. Entonces, pues es muy importante, pues como decía, profe, sobre la ley 1090 que trabaja con el código deontológico, nuestro código ético sobre en lo que para nosotros debe ser nuestra buena praxis y lo que no debemos hacer en nuestro ejercicio de psicólogos. Y ya. Sí, como dice Juliet, y en una parte de la Constitución lo vamos a leer, porque dice que tanto los psicólogos como los comunicadores sociales son auxiliares en algún momento del conciliador. Entonces, sí, tiene razón, Juliet, muchas gracias. Bueno, Carolina Rodríguez. Si me equivoco y de pronto ya hablaron, por favor me corrige. Carolina, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, pues yo tengo muchísimas expectativas por el aprendizaje, por ver cómo se trabaja o se llega al abordaje pues, en solución de conflictos para las parejas, los niños, los adolescentes, las personas adultas, y llegar pues a tener buen conocimiento para tener un buen desempeño laboral el día de mañana. Muy bien, Carolina. Ya, profe. Lo dice solución Gracias. en todos los entornos, porque yo digo que el psicólogo es la mano derecha por ejemplo, podríamos hablar, voy a nombrar un poquito de derecho, pero podría decir en temas laborales, pero en derecho laboral, porque es el psicólogo en aquellas grandes empresas, industrias, en el departamento de recursos humanos, imagínense, para la selección del personal que va a ocupar un alto cargo. Eso lo tienen que hacer ustedes como psicólogos. La problemática como psicólogo en los colegios, en la problemática que presentan los niños, y de pronto ustedes han identificado que el entorno familiar, cuando han logrado en algunas reuniones como psicólogos de padres identificar que los padres de pronto tienen un comportamiento impulsivo y que en el momento en que ustedes tengan que reunirse con esos padres y hablarles del comportamiento de los niños, ahí es el momento en donde ustedes van a decir, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Porque si sé que los padres son impulsivos y van a tomar una reacción frente al menor, en el momento en que yo les diga el comportamiento que están teniendo interno con sus compañeros, y de pronto es un comportamiento gravísimo que ustedes se hayan identificado, ¿cómo me dirijo a esos padres? Porque puedo causarle un daño peor al menor en la manera en que los padres le van a corregir
o le van a hablar o le van a decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema entre el colegio y nosotros? Entonces es ahí en donde comienza el conflicto en ustedes mismos. ¿Cómo lo hago? ¿Les digo? ¿No les digo? ¿Lo llevo de mi manera de pensar aquí en el colegio? Pero es que sí necesito a los padres para que vayan analizando los conflictos que se van a venir presentando y cómo nos pueden ayudar estos mecanismos. Bueno, ¿qué me quiere decir Saray? ¿Ya habló con nosotros? Hola, profe. No, no, señora. Saray, bienvenida. Buenos días. Buenos días, profe. Pues, como lo mencionaban mis compañeros, pues también tengo unas expectativas muy altas frente a la materia, porque pues este tema de las leyes no lo hemos visto como muy a profundidad, entonces puede ser muy bueno. Y frente a la materia, pues obviamente nos puede ayudar a ser esos conciliadores para orientar, dirigir a estas personas y cada una de las partes, ¿no? Porque se supone que tenemos que ser neutrales. Entonces eso puede ayudar a saber hasta dónde podemos llegar y cómo hacerlo de la manera más asertiva, por así decirlo. Muy bien, Saray. Tengan en cuenta también este término que acaba de decir su compañero, neutrales. Neutrales. No me voy para un lado, no me voy para el otro. Entonces imagínense un poquito la balanza en derecho. Entonces la balanza debe estar neutra, no es que se inclinó hacia acá o hacia acá. Y yo tengo perritos, entonces esa es parte de la clase, que son muy celosos y pasa un perrito y se enloquece. Bueno, entonces ese término neutral también lo vamos a utilizar mucho en el transcurso de los diferentes mecanismos que vamos a utilizar. Vayan apuntando por ahí en una hojita esos términos en que les hago énfasis, ¿no? Son de pronto palabritas de pregunta de parcial, bueno, vamos a tener las clases, me gusta, así como lo estamos haciendo, muy participativas. Bueno, muchas gracias, Saray, por este aporte. Bueno, ya hablamos con Margarita Fuentes, tiene la palabra. Hola, profe, buenos días. Ay, profe, qué pena que viendo ahí la cámara. Ay, a Saray tampoco la conocí hoy. Profe, bueno, pues realmente es muy interesante porque pues no solamente es el tema de evaluación y diagnóstica psicológica, sino hasta dónde llegan nuestras obligaciones y limitaciones como psicólogos y cómo podemos no solamente descongestionar el tema judicial, sino también cómo podemos aportar nuevas ideas pues para que esto ayude a que todo sea mucho más rápido, tenga una solución pronta y sobre todo en los casos de familia, que se ve bastante el tema del psicólogo, cómo puede ayudar, cómo puede intervenir y cómo puede gestionar para que sea más ágil la atención, para que sea más ágil todo el tema de reacción inmediata, realmente para poder apoyar la parte judicial. Muy bien, Margarita. Entonces, Margarita, dentro de lo que nos acaba de decir, aporta un término muy importante, la agilidad, dentro de las 5 o más características que tienen estas herramientas que vamos a trabajar son ágiles, diferentes vamos a hablar de unas diferencias de los procesos, hasta 3, mínimo un proceso 3 años, 4 años, aquí va a haber una característica muy importante, Margarita, la que acaba de mencionar, agilidad. Muchas gracias por su aporte. Bueno, Sonia, bueno, ¿ya habló? Amador. No, profe, no, no, señora. Bienvenida. Gracias, profe, igual que mis compañeros, tengo unas altas expectativas en esta clase, dado que no hemos hablado mucho como de las leyes que nos acogen o que acogen a nuestros pacientes. Entonces, es muy amplia. Con respecto a todo lo que dicen también mis compañeros, de descongestionar la rama judicial, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita todo se lleva a la vía legal y nos olvidamos como del diálogo y de la resolución que tenemos que hacer primeramente para poder pues llegar como a los juzgados y demás. Muy bien, Sonia, esa palabra tan bonita. No nos olvidemos del diálogo. No nos olvidemos del diálogo. Entonces, gracias, Sonia. Bueno, ¿quién me hace falta? A ver, cada uno me dice que no haya hablado.
¿Quién quiere seguir aportando? Karen. Yo, profe, pues mis expectativas también son muy altas, porque yo creo, digamos, todos hablaron en base a lo profesional, pero yo creo que sí nos sirve en lo profesional. Karen, no sé si es mi internet o el suyo, pero se está entrecortando. Karen. Profesional, pero también en lo personal, ¿no, profe? Señora. Profe, se me cayó el internet. ¿Ya, profe? Cortado. Terrible. Karen. Profe. ¿Me escucha, Karen? Vamos a esperar un momentico. Karen. Bueno, si me están escuchando y alguno hace falta, le voy a ceder la palabra. Buenos días, profe. Yo. Aura, bienvenida. Ay, no era mi internet. Listo, profe. Entonces, ya pues como todos nos han dicho mis compañeros, en expectativas, pues aprender mucho sobre esta materia, el saber qué temas podemos ir explorando y no solo eso, el saber cómo podemos intervenir o dialogar frente a las intervenciones que vamos a hacer frente a un conflicto y demás cosas o los comportamientos que vayamos viendo durante la clase, profe. Muy bien, sí, así va a ser. ¿Quién me hace falta? ¿Quién hace falta y quiere aportar y presentarse? Bueno, antes de continuar, quiero que nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a llevar a cabo nuestras clases. ¿Ustedes sí sabían que tenemos una clase semanal presencial? Sí, señora, hace poquito nos informaron. Bueno, tenemos una clase presencial el 17, jueves. Tenemos una clase presencial el 24. Y tenemos una 30, juntando. Entonces, esto quedó claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Carolina. No sé. No, profe. Bueno, ahora metodología. Bueno, yo creo que a estas alturas ya están a puertas de recibir su título como psicólogos en la institución y deben conocer la temática, ¿cierto? Sin embargo, quiero recordar antes que ustedes asistan a clases, ¿con cuántas fallas yo tenía que decir perdió por falla, muchachos? ¿Cuántas? ¿Con 3? 4, profe, ¿no? Fallas. Yo sé que se va a presentar alguna situación que no puedan asistir, que Dios nos tenga guardados a todos, pero de pronto una cita médica, de pronto algo se presenta. Entonces, si se presentare, ustedes me van a decir, profe, mire, le entrego la certificación, no sé. Bueno, siempre vamos a estar dialogando porque estamos en una clase precisamente enfocada en el diálogo, comunicándonos, informándonos, bueno. Entonces, mi presencia en la clase y el objetivo no es controlarles el tiempo, pero pues tenemos que cumplir como estamos hablando. Tenemos unas leyes que nos rigen. Entonces, en la institución también debemos cumplir con unos parámetros. Entonces, siempre vamos a hablar, a dialogar, a informarnos qué pasó, por qué no vino, y la idea es que, pues, todos estemos a tono con la clase y no queden lagos o lagunitas de que por qué no pude asistir, pero me puse al día y pregunté, y bueno. Notas, ¿cómo hago yo? Saco las 3 notas. Primera,
un examen, un primer examen, generalmente lo hago en la 6ª o 7ª clase, el primer parcial o examen. Los hago escritos. Si se presenta alguna situación, lo haré de manera verbal, pero generalmente es escrito. Pensaría, como tenemos una clase presencial el 24, si están de acuerdo conmigo, hacemos el primer examen ese día, ¿les parece? De manera presencial. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Bueno, el primer examen lo haríamos presencial el 24. Ok. El 30, me gusta en la cámara Excel, creo, hacer audiencias, una audiencia real, podríamos trabajar. Mejor dicho, es que tenemos muchísimas herramientas para trabajar. Vamos a tener unas lecturas, vamos a hacer análisis de lecturas, porque lo primero que tenemos que hacer, primero como personas, seres humanos, debiéramos de leer mucho temas de ética para saber cuáles son nuestros comportamientos. Entonces vamos a leer unos libros que los voy a dejar de una vez ahí puestos en el tinterillo para que vayan leyendo. Tenemos Ética para Amador, para que lo apunten. Van leyendo Ética para Amador, van leyendo... tengo unas lecturas que las iré enviando a diario. La psicología y los conflictos, esas sí yo se las envío para que vayan leyendo. Vamos a ver una película. Vamos a leer también otro libro. Vamos a ponernos de acuerdo si entre el 17, 24 y 30 hacemos una clase de los diferentes materiales que utilizamos dentro de los procesos, por ejemplo, de conciliación. Cómo se hace una solicitud, cómo se hace una constancia, cómo se elabora un acta, cómo se elabora una citación. Entonces, un taller de actas y constancias. Tenemos la película, tenemos la socialización. Me gusta que trabajemos mapas mentales, que trabajemos foros, si se puede una mesa redonda. Las clases así como estamos haciendo hoy, muy participativas. Por eso entonces un 30% de las clases lo califico así. Los trabajos, la participación, la lectura, los análisis y finalmente un examen general final también escrito que vale el 40%. Ahí trabajo o sacamos ese 100% de la nota final que ustedes van a tener. Preguntas hasta ahí, de la manera en que están de acuerdo, cambiamos la temática, pero la trabajo generalmente así. ¿Qué tiene que decirme Saray, Margarita, Sonia? ¿Están de acuerdo? Laura. Sí, señora. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo en la forma en que vamos a trabajar la clase y las notas? ¿Cómo las vamos a sacar? Sí, profesor. ¿Están de acuerdo todos? Profe, una pregunta. ¿Tienen la palabra? ¿El 40% es acumulativo o solo lo que vemos en ese? El examen final, de ahí saco el 40%. El 30% va a ser asistencia, participación, análisis, mesas redondas, todo lo que les comenté que vamos a hacer dentro de la clase. Y el 30% el primer examen. Ahí también quiero abrir un paréntesis. Por mí, pues todos tienen todos pasan, de acuerdo a lo que es.
Pero es necesario también, como tenemos normas que nos rigen, leyes, en mi caso, abogada, el Consejo Superior de la Judicatura, en el caso de usted, la legislación que les dije, y en el caso de la institución y de todo ente educativo, tenemos que demostrar lo que hemos aprendido a través de las clases. Yo digo que el conocimiento nunca se califica con números, sino así como lo estamos haciendo en este momento, como lo dialoguemos, lo entendamos, lo participemos, pero hay que demostrarlo de alguna manera. Entonces, para mí tiene más validez lo que estamos haciendo, la manera en que ustedes analizan, entienden, dicen las cosas, que calificar. Lo importante es que en esas respuestas tampoco voy a dejar preguntas tan abiertas que ustedes tengan que ponerse en análisis. No, sino es como así, como le estoy haciendo, es que el ejercicio es así. Esos términos que utilizaron, por ejemplo, el diálogo, por ejemplo, la neutralidad, por ejemplo, son términos así que vamos a ir identificando a través de las clases y en la forma en que vayamos avanzando y conociendo la diferente legislación. Ya les dije, vamos a tener muy en cuenta la ley 640 del 2001, vamos a tener muy en cuenta nuestra constitución política del 91, porque de ahí nacen los derechos y tenemos muchos derechos y obligaciones. ¿Qué más tengo que decirle de la clase? Entonces vamos a tener 3 clases presenciales, el horario pues 8 a 10, inicio, generalmente prendo unos minuticos antes la cámara de las 8 y comienzo a tomar nota de las personas que se van conectando. Al iniciar pues hago llamado de lista, de pronto hay veces no llamo lista cuando comenzamos, sino a través de preguntas, para mí es el llamado de lista. El análisis de libros, como les dije, las lecturas que les voy a dar, siempre son análisis, participación, qué opinan, dudas. Me gusta que la clase sea muy activa, utilizaré mi tablerito, haré dibujitos, bueno, nos toca utilizar para ayudarnos porque tampoco es sentarme aquí frente a ustedes a hablar, sino que ustedes son los protagonistas, yo soy ese medio que armo la película y a cada uno le doy un papel. Y hablando de papel, haremos una audiencia, debe haber un asunto, lo escogerán ustedes, las partes, vamos a hablar de convocantes, de convocados, en el caso de ustedes, pues pacientes, un conciliador. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Puede ser aquí repetitivo o para que quede grabado allá en la cámara en Excel. Dicho lo anterior, quiero oír preguntas, propuestas de clase que o están de acuerdo para continuar nuestro tema el día de hoy. Tienen la palabra. Ya les dije, ustedes son los protagonistas. Sí, Profe, tengo una pregunta. Es que, o sea, digamos, nosotros el jueves tenemos una clase, me imagino que será de 8 a 10, ¿cierto? ¿O a qué horas? Porque después de esa tenemos la otra materia. Entonces eso me confundió un poquito. La presencial, pues la verdad, la clase sería en horario normal. No nos tocaría hablar de pronto con el director del programa. Esa muy buena pregunta, Karen. Porque por ahora pues la clase sería normal. No sé si de pronto, no sé, el mismo día no tienen clase también presencial con la clase contraria. Sí, profe, también. Ah, bueno, entonces ahí está la respuesta, Karen. Dice Carolina que también es presencial. O sea, terminan conmigo e inician con el otro docente presencial. ¿Es así, Carolina? Profe, lo que yo entendí, sí, vi en la esta, sí, que en la malla, o sea, los 2 días, el día que nos toca con su merced, también nos toca la otra clase allá. Ah, bueno, Karen, ¿quedó claro? Sí, señora, profe, pero es que yo no vi en la imagen que nos enviaron eso, sino solo su materia. Y el salón creo que es el 202, algo así. Pues ahorita se le envió, profe, por el WhatsApp. Sí, sí, sí.
me parecería muy importante que tuvieran o hicieran la pregunta al director del programa y revisar, porque Carolina nos dice que tienen la clase también presencial, la segunda. Entonces, sí, esa hace mucho mejor. Bueno, otra pregunta, dudas. Juan, no he escuchado los Juanes. Muchachos, No, profe, todo entendido. ¿todo claro? Sí, Bueno, señora. pues no, yo pienso que ya ustedes conocen los parámetros, simplemente recordar que las 4 clases, que va a ser participativo, los exámenes, las clases presenciales, lo que vamos a hacer, la película, vamos a hacer análisis de las lecturas diferentes que les voy a ir enviando, los parciales, 30, 30, 40, la forma de sacar las notas, participación, asistencia, bueno, y el enfoque que le demos a la clase, que me parece muy importante lo que ha dicho cada uno de ustedes y quiero felicitarlos porque empezamos muy bien. Hay un tema, antes de entrar en materia, que es muy importante y precisamente estoy en una charla, en un webinar de una persona que hablaba del consentimiento informado. ¿Quién sabe algo del consentimiento informado? Que ustedes los psicólogos lo trabajan. Y yo como paciente cuando voy al médico, de pronto que me van a hacer una calza, entonces me hacen firmar un consentimiento informado. O ¿Es como un cuando permiso? guía, entonces firme acá, es un papelito que lo vemos todos como un listo. Sí, no hay veces ni leemos, sino que colocamos sí, estoy de acuerdo o procedan. Bueno, Estefanía, tiene la palabra. Decía que era como el permiso que daba el paciente. Un permiso. Muy bien. ¿Quién más me quiere hablar del consentimiento informado? Estoy tomando nota, un permiso. Sí, profe, hace referencia a que el paciente a quien se le entrega el consentimiento informado está enterado de todo lo que se va a llevar a cabo, el objetivo ya sea de el proceso que se vaya a llevar, sí, digamos, unas pruebas, unos exámenes, todo eso, que él realmente está enterado del todo el tema y acepta esas condiciones. ¿Quién pone las condiciones? Si el paciente acepta las condiciones, ¿quién pone las condiciones? En este caso, pues sería el psicólogo, ¿no? Luego, claro Es que sí. el paciente el que, dependiendo pues cuáles sean, mira si las acepta o no las acepta. Bien, entonces son ustedes como psicólogos que después de ese análisis, ese diálogo, de esas entrevistas, van sacando con sus apuntes o van tomando decisiones. ¿Qué tipo de tratamiento necesita mi paciente? Pero antes de identificar el tipo de tratamiento, debo identificar ese problema que lo trajo a mí. ¿Y cómo lo identifico? Pues dialogando. En ese momento que me siento frente a mi paciente, empiezo a conocer qué lo trajo a mí. Él me puede decir, o les puede decir a ustedes, no, es que yo no puedo dormir. Me pasa esto, lo otro, ¿qué pasó? Entonces de pronto ustedes van a identificar en todo lo que él les contó que tuvo una pérdida de un hijo, de su esposo, de un divorcio, ¿m? Tuvo una pérdida gravísima, entonces ustedes empezaron a identificar esa raíz de eso. Voy a irme un poquito más allá. Vi otro tema porque me entero cuando dicto las clases de lo que les compete a ustedes, ese problema que está tan de moda, que es el estrés. Y también cuando dicto en recursos humanos, porque de la mano de ustedes, porque ustedes como psicólogos también trabajan de la mano con recursos humanos.
Ahora bien, si ustedes hacen también la técnica de recursos humanos, pues en la multinacional no van a necesitar el auxiliar de recursos humanos, sino que el psicólogo que está especializado en recursos humanos es el quien va a manejar este departamento de personal. ¿Mm? Entonces, esas problemáticas que se presentan, primero selección de personal, después cuando manejan el departamento, esas problemáticas que se presentan entre compañeros. ¿Qué pasa? Porque bajo la producción en el área de trabajo, ¿qué está pasando? Necesito hablar con el grupo. Entonces vamos a identificar qué problema tiene el que maneja la producción de envase. Entonces sufrió una pérdida, está en un proceso de divorcio, murió un familiar, todo eso es lo que lleva a que pronto baje nuestro rendimiento en la multinacional y recursos humanos a través de Estefanía, que es la psicóloga de ese departamento, entonces comienza a identificar qué pasa con esa persona. Entonces, Estefanía o Margarita no van a tomar de la decisión de decirle al jefe directo, por favor, esta persona debe no estar rindiendo, es mejor pasarle la carta de despido, porque esa carta de despido tiene unas consecuencias, es que hay un contrato y no se está cumpliendo, y es un contrato a término fijo a 1 año y resulta que lleva laborando 2 meses, y si Margarita tomó la decisión de decir no vamos a terminar el contrato, tienen que, ¿qué es lo que pasa? Cancelarle, pagarle a ese empleado los 10 meses faltantes, indemnizarlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque primero se tuvo que identificar qué estaba pasando. Entonces, de pronto, no es decir, no, esa persona sale, sino vamos desde recursos humanos con Juan, que es el psicólogo, a identificar qué pasa con esa persona, qué está pasando en ese departamento, qué problema hay. Entonces, sí ven la importancia de que ustedes conozcan uno de los mecanismos tan importantes como es ser ese mediador entre el jefe directo del departamento de producción, porque es que dijeron recursos, imagínense que bajó la producción y las ventas tenemos 100 pedidos y no tenemos ni siquiera el 50% que está pasando. Entonces Sonia, ¿qué dijo? Sonia, bueno, dijo, no voy a hablar primero 1 a 1, voy a dialogar e identificar qué está pasando. Entonces, quiero ir adentrándome al tema de cómo ustedes en cada uno, puede ser en su consultorio privado, como van a atender a personas que van a ingresar a una empresa, porque muchas, más que todas las empresas, por ejemplo, del Estado, cuando van a contratar, por ejemplo, en las fiscalías, el psicólogo debe hacerles una entrevista. Entonces, muchas empresas trabajan con algún psicólogo conocido para la misma, entonces los envían a tal consultorio o a tal IPS en donde están ustedes para que identifiquen a esa persona. Entonces, de ustedes va a depender que esa persona ingrese a determinado trabajo o no. Las aerolíneas, la misma medicina. Entonces, la tarea que ustedes tienen que enfrentar respecto a una persona, por ejemplo, puede entrar a trabajar o no, se queda sin trabajo o va a entrar a la empresa o ya está dentro de la empresa, entonces cometió un error, de una vez lo despedí o de identificar qué le pasa. O en ese asunto penal en donde hay una violencia intrafamiliar y lo primero que hace el juez o el ICBF o el comisario de familia o de pronto el conciliador del Centro de Conciliación de su institución universitaria de Colombia, en donde hacen práctica los estudiantes de Derecho, le dice, mire, por favor, vayan a una terapia con el psicólogo de familia, lleven al niño al psicólogo del colegio. Entonces, sí ve que de la mano de ustedes la justicia toma decisiones, la empresa toma decisiones del concepto que da el psicólogo. Un juez puede tomar una decisión frente a esa persona que está causando ese conflicto en su hogar o esa persona que está intramural en una cárcel. Entonces, ¿qué ha pasado con la familia
de ese muchacho que en estado de embriaguez sacó su vehículo y atropelló y mató a una persona, dos personas. Este comportamiento es repetitivo. Su familia tiene antecedentes de pronto de que se cause estas situaciones de alicoramiento, de embriaguez, porque ese es un problema también que lo trabaja el psicólogo. La embriaguez es un problema que puede llevar lejos, y precisamente me voy a entrar un poquito para que ustedes vayan haciendo preguntas para que no queden lagunitas, porque voy a utilizar algunos términos jurídicos. Encontré anoche una sentencia a un psicólogo para que vean que a ustedes en algún momento por algún error a un psicólogo fue llamado y sentenciado por un juez en la vía penal, porque había un señor que tenía un trastorno, hay trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2. Entonces el bipolar 1, lo que estuve leyendo, algo así como que hoy estoy en un estado como depresivo, como que hoy estoy mal peinada, hoy no me maquillé, hoy esa ropa que me puse, o hoy en mi empresa me sentí un poco como que lejos del grupo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con hoy? Pero mañana de repente me levanté, perdón, eso pasó ayer, pero hoy me levanté animada, no estoy activa, que hoy voy a hacer negocios, voy a vender. Entonces, ese tipo de bipolaridad, eso se llama, así identificó el psicólogo esa bipolaridad. Sin embargo, aquí se trataba de un señor en un estado de embriaguez, y hoy, por ejemplo, se iba para los casinos, y él es el propietario de su casa, el que puede firmar, vender, rifar, y se va para el casino, de pronto la juega. Pero él ya venía llevando un tratamiento con un psicólogo que había ya identificado la problemática. Sin embargo, en uno de los casinos, él estaba sometido tanto al trago en ese momento, que hubo una problemática, un conflicto. Él perdió como su razón de ser y se enloqueció en ese casino. Consumió tanto que perdió conocimiento, lo llevaron a un hospital. En el hospital pues no revisaron la historia ni el psicólogo en ese momento, porque lo mandaron a psicología después de que ya trataron la embriaguez. Ya él quedó como, lo mandaron al psicólogo, y el psicólogo simplemente dijo: no, es un problema de embriaguez, ya él está mejor, pero yo no le veo un problema grave como para que sea tratado, a pesar de que en la historia lo venía tratando otro psicólogo en la EPS, y había identificado que a raíz de algunos problemas que él tenía, pues se había acogido a olvidar sus problemas, era con el licor, ¿no? Y lo estaban tratando. Sin embargo, en ese momento en que llegó al hospital, trataron la embriaguez, ya él quedó con sus 5 sentidos, comenzaron, pues le dijeron que el psicólogo lo vea, qué está pasando. Él dijo: no, fue simplemente tomó y ya, fue lo que pasó en el momento, pero de pronto no fue a la historia. Y el señor salió, y tan pronto salió, lo primero que hizo fue nuevamente empezar a beber, vendió la casa, la comprometió en el juego. ¿Y qué dijo la familia? De una vez se fue y dijo: el daño y perjuicio que cometió el psicólogo al momento en que simplemente lo dejó ir porque había tomado y ya estaba bien, entonces no miró en la historia que él venía con un problema, y ese problema lo llevó al licor, y esa decisión de dejarlo ir así como así, él se fue, continuó tomando, vendió todo, perdimos todo. Entonces nos causó un daño a una familia completa. Entonces tuvo en esa sentencia el psicólogo que responder por unos daños gravísimos, porque si hubiese continuado con ese tratamiento, no lo deja ir. Bueno, no sé, las sentencias son decisiones que toman los jueces respecto a comportamientos que han perjudicado a otra persona, en este caso la familia, y la familia inició un proceso contra el psicólogo, contra el hospital, y pues la sentencia, ¿cómo falló? Pues a favor de la familia que sufrió ese daño. Entonces es para que ustedes vayan viendo
cómo en el momento en que ustedes están sentados frente a la persona, están tomando nota y identificaron el problema y van a iniciar un tratamiento, le hicieron firmar ese consentimiento informado. Quiero que me hagan preguntas. Juliet Díaz. Sí, profe, pues para ahorita no hay preguntas, profe, todo está claro. Carolina Rodríguez. No, profe, pues sí, le estoy entendiendo, pues. Bueno, ¿a qué quiero ir? ¿A qué quiero ir? Voy a de pronto, si acaso, coloco una parte en donde empieza esa charla respecto al consentimiento informado y él pregunta, ¿quién de ustedes ha hecho hoy un contrato? Y yo les quiero preguntar lo mismo. ¿Quién de ustedes ha hecho hoy un contrato? Laurita. Rodríguez. Juan. Vilmari. ¿Quién fue hoy a comprar el desayuno? La leche, los huevos. ¿Quién salió hoy a comprar algo? ¿Quién salió hoy de pronto y cogió un taxi, un bus? ¿Nadie? Claro que con esto la virtualidad, así como estamos, pues, pero ¿alguien salió hoy a hacer un mandadito? ¿O ayer alguien salió a almorzar? Vanessa. No, Juan. Profe, pues creo que no salimos, hoy no hemos salido, pero de pronto, pues ayer sí, obviamente, a comprar lo del almuerzo, a comprar lo de la comida, pues. Sí. Pero pues hoy no hemos salido. Muy bien, Jamie. Juan, ¿qué iba a decir? Sí, Juan. profe. Sí, lo del almuerzo. Carolina, profe. Muy bien. ¿Quién más? Entonces, Juan salió ayer, hizo una compra. Jamie fue y compró lo del almuerzo, bueno, hizo un mercado. Esa fue Carolina. Jamie, ¿perdón? No, esa fue Carolina la que Bueno, hizo Carolina. Bueno. Sí. Sin querer, fuimos a ese supermercado, a ese hipermercado, a donde hayamos ido, cogimos el taxi. Hicimos un contrato verbal, porque cogimos unos elementos de ese supermercado y los pagamos. Entonces, ¿cuál fue el contrato? Que eso, no sé, el arroz no salga dañado, que el arroz sea una marca de pronto conocida, que yo tengo que pagar por ese producto que me vendieron. Ahí hay un contrato. ¿No? Ahí allá hay un contrato. Si cogió Juan ayer un taxi, entonces él hizo un contrato con el señor del Uber o el taxista. Entonces, ¿cuál es ese contrato? Señor, me lleva a tal dirección, me deja allá y espero que en el transcurso me lleve bien, no sea, nos accidentemos y ¿qué debo cumplir yo? Yo debo pagarle por ese servicio que usted me está prestando. Entonces, hay un acuerdo de voluntades y no firmamos nada. Pero es que si el señor del taxi me llevó y se metió en contravía, se pasó el semáforo en rojo y nos accidentamos, entonces Sonia le va a decir, no, por favor, yo voy a pedir que usted responda por los daños que me causó. Porque yo firmé con usted un contrato y el contrato era que usted me llevara a un lugar, a una dirección, a mi trabajo, a mi universidad, y yo le pagaba por ese servicio. Pero usted se metió en contravía, se pasó en rojo, se puso a pelear con el señor del otro vehículo, nos accidentamos y mire, yo sufrí una lesión en mi mano derecha, necesito escribir, necesito firmar en mi consultorio, entonces me causó unos daños. Entonces yo no firmé con usted ningún contrato, sí, ahí hay un contrato
verbal y hay un acuerdo de voluntad. Lo mismo pasa con ese consentimiento informado. Ese consentimiento informado es su mano derecha en el momento en que por algún motivo, si ustedes en ese consentimiento informado colocaron, bueno, aquí hay estoy identificando que por de pronto la pérdida de ese divorcio, señor, que usted se llevó a cabo porque no de pronto se entendía con su pareja, la mejor manera que usted encontró fue dedicarse a beber y ese problema ya se convirtió en, no, de pronto usted me dice que no, que usted toma solo una cervecita, pero con esa cervecita ya usted se embriaga y comete errores, vendió la casa, hizo, entonces vamos a iniciar un tratamiento, yo necesito que usted asista a 10, no sé, 20 sesiones, vamos a hablar de esto, de lo otro, todo eso, entonces usted me firma este consentimiento. Sin querer, ya ustedes están haciendo un contrato, es un acuerdo de voluntades, ¿por qué? Porque el señor, ustedes van a iniciar unas sesiones y él les va a pagar, pero el objetivo es que paso a paso y a través de esas sesiones el señor ustedes conocerán el tema interno, cómo lo van a llevar, él salga de ese estado de alicoramiento, de pronto cambien ustedes ese pensamiento que él tiene, que con el licor va a tratar de olvidar, va a solucionar, ¿no? Sino de eso se van a tratar esas sesiones. Pero resulta que es que el señor no asistió, de las 10 sesiones asistió a 3. Sin embargo, él vendió el carro, vendió la casa y la familia dijo, no, la culpa es suya, Jamie, doctora Jamie, o como le diga su doctor, el paciente, porque ustedes también van a trabajar de la mano con la familia para que les ayuden a que se lleve a cabo ese tratamiento y él cumpla, por ejemplo, ir a las citas, ir a las sesiones. Pero entonces sí, usted me va a responder porque los daños que causó, su tratamiento no surtió ningún efecto. Entonces a nosotros usted nos va a responder. Entonces, ¿qué va a decir Stephanie? Bueno, yo tengo aquí un consentimiento informado que hace las veces de un contrato, porque se identificó la situación con unas sesiones, hablé con la familia, necesito el apoyo de ustedes para que él está aquí, cumpla todas sus sesiones, solamente asistió a 3 sesiones, no se ha terminado el tratamiento, entonces si él tomó esa decisión, yo no puedo decir que tengo la culpa o no puedo sentirme culpable, no me pueden culpar porque había un contrato incumplido de parte en este momento de mi paciente, no fui yo la que incumplí, o no fue Juan, o no fue Mario, Karen como las psicólogas. Entonces, en ese incumplimiento de ese contrato, antes de que pronto la familia inicie un proceso, puede haber un conciliador, un ejemplo. Entonces, bueno, sentémonos a dialogar para que no se apriese el aparato judicial, sino, señor Rodríguez, ¿por qué no llama a conciliación a la doctora Estefanía Peñas o al doctor Juan Duque para que miremos qué pasó y lleguen a ustedes a un acuerdo? Y entonces, como yo puedo proponer una fórmula, ¿por qué no reinician ese tratamiento en este momento y que se cumplan? Bueno, algo así se podría hacer. ¿Quién me quiere preguntar qué estoy aplicando ya ahí? Estoy hablando de 2 cuestiones diferentes, pero mire que las uní. Juan Duque, ¿qué me quiere decir? Carolina. Profe, yo le quería hacer una pregunta respecto a eso más o menos. Bueno, sí, yo soy la psicóloga, bueno, que viene el paciente conmigo trabajando por depresión, ansiedad o, bueno, alguna otra patología. Y bueno, firmamos el consentimiento informado y llenamos documentos, todo bueno. Y le digo, usted tiene que asistir conmigo a 10 sesiones de terapia. Viene a 3 el paciente y no vuelve y resulta que y pasa que
6 meses, 8 meses, se suicida, ¿ahí hay alguna connotación para mí como psicólogo? Porque el paciente no volvió. ¿Y yo cómo hago pues para, si ya no es mi culpa, ¿hay qué se hace? Bien, Carolina, muy bien. Entonces sí me entendió. Ese consentimiento informado es su defensa, su herramienta, porque si la van a llamar, no. La psicóloga, la doctora Carolina, yo, la mamá del niño, la doctora Carolina me dijo que con ese tratamiento, por Dios, con ese tratamiento, con esas sesiones que iniciaría mi hijo, porque él es que él es muy ensimismado, él no habla, él no dice lo que le pasa, no sé qué está pasando, pero Carolina identificó que fue a raíz del divorcio de sus padres, porque él quería tener a su padre y a su madre, y entonces ellos están en constante conflicto, y eso ya se fue para la vía civil, y entonces el juez civil, la mamá dijo, no, yo me quiero divorciar, el señor no quería, entonces inició un proceso de cesación de efectos civiles, y quedó el niño de 17, ese menor de 17, 16 años en medio de esa situación. Entonces empezó a bajar en su rendimiento en el colegio, se volvió agresivo con los compañeros, la mamá le dice, se fue para el colegio y resulta que no llegó. ¿Qué está pasando? De pronto llegó embriagado un día de estos, de pronto la mamá encontró algo en su bolso, no sé, está consumiendo. ¿Qué está pasando? Se fue para el consultorio la doctora Carolina, no sé, la psicóloga del colegio o la misma psicóloga del ICBF, se le inició un tratamiento. Claro que la mamá es conocedora porque él es menor de edad, entonces deben contar con la mamá. Vamos a hacer esto, lo otro, necesita usted también que ir de casa porque vamos a trabajar todos, pero resulta que no, el señor, el niño, de pronto la mamá por su trabajo, por favor Andrés, tiene cita hoy, váyase, pero Andrés no llegó, y la mamá pronto consciente o confiada en que Andrés iba a la cita, no llegó, pues Carolina, muy ajuiciada también con su agenda, envía un mensaje vía WhatsApp, está comunicando, tiene sesión mañana, pero no llegó. Entonces Carolina, la psicóloga, está haciendo muy bien su labor, pero pasaron 7 sesiones a las cuales no asistió Andrés. ¿Qué pasa? Andrés, por esa situación que se fue volviendo una nube grandísima, estaba tan desesperado que se quitó la vida. Entonces, ¿qué dice la mamá? Doctora Carolina, ¿qué pasó con ese tratamiento? Usted me dijo que el niño, mire señora, aquí está un consentimiento firmado por usted y por él. Aquí están los mensajes vía WhatsApp, los recordatorios de la cita que tenía él conmigo hoy. No hacen, pero es que yo le dije entonces, no, a mí me responde, se inició el proceso, pero la doctora Carolina le dice al juez, mire, yo tengo acá ese consentimiento, ese acuerdo, ese contrato en este momento para mí, señor juez, en donde le voy a demostrar que yo inicié un tratamiento, pero que no se cumplió. Entonces, tiene una herramienta, Carolina, para decir, porque sí se va a iniciar un proceso, sí lo van a iniciar, pero ¿qué va a decir Carolina? No. Y dentro de ese proceso, ese mismo juez que va a decir, antes de dictar sentencia, voy a agotar una conciliación. Pero ya han transcurrido 3 años, 2 años, que tiene que ir la mamá Carolina, vayan con sus apoderados, porque no Carolina, sino a través de su, tuvo que contratar los servicios de un profesional del derecho, un abogado. La mamá también, y se inició ese proceso, entonces hay audiencia, vaya Carolina, vaya la señora, vaya, bueno, eso es una cosa de 3 años, simplemente que el último mes de junio de esos 3 años, porque se va a dictar sentencia en juicio oral, el juez dice, voy a votar antes de dictar sentencia en la conciliación, a ver si ustedes dos llegan a un acuerdo o yo voy a tomar una decisión, y aquí va a terminar la doctora Carolina o la señora le voy a dar la razón a una de las dos de acuerdo a lo que me hayan demostrado a través del proceso de quién tuvo o no la culpa de que Andrés se haya quitado la vida. Entonces agota esa conciliación judicial porque está dentro del proceso.
Extrajudicial es si la doctora Carolina de pronto dice, no, yo voy a ir al centro de conciliación de la institución a ver si de pronto yo llamo a conciliar a la señora Martica, la mamá del niño, para que lleguemos a un acuerdo y no se inicie este proceso. Yo quiero dialogar con ellos, yo quiero dialogar con ellos. Entonces, Carolina, a su pregunta, muy seguramente sí, la señora va a decir, no, a mí me responde porque de pronto ustedes cuando estén en esos duelos que yo he pasado, por mi madre, por esto, entonces he ido al psicólogo, entonces me decía la psicóloga, hay unas etapas, la etapa del dolor, después viene la etapa de la culpabilidad, me siento culpable porque es que yo no estuve con mi mamá en los últimos días, pero en el caso de la señora Martica, a mí me tengo rabia, viene la rabia, entonces me responde la psicóloga porque ella me dijo, y mire, mi niña quitó la vida, ya, y empieza la rabia y no, yo un abogado y ella me responde. Eso pasa en esas etapas, por ejemplo, de duelo, porque he pasado por eso, entonces el psicólogo ayuda muchísimo, muchísimo. Pero en el caso, en el ejercicio que estamos haciendo, con la señora Martica en esa etapa de rabia, porque vienen tres, la tercera más o menos es esa rabia, el por qué es que me culpo o culpo a otro. Entonces ahí cuando la señora dice, no, ella me responde, pero Carolina tiene ahí su consentimiento que espero desde que hubo la charla ya haya sido tenido en cuenta en la legislación como el contrato, el acuerdo de voluntades que hay entre el psicólogo y su paciente. A eso quiero enfocarme en este momento. Entonces, para que vean que a pesar algunos de pronto psicólogos, estudiantes dicen, no, pero es que yo soy el psicólogo, ¿por qué me hablan de derecho? Yo no tengo que ver con esa rama. A mí háblenme de psicología. Y sí, sí tiene que ver. Sí hay una legislación para ustedes, hay un marco normativo de esa ley. Y entonces en un momento dado, ustedes van a ser llamados primero por esos jueces no penales, no civiles, sino primero ese colegio de psicólogos es quien va a tener una entrevista acá con ustedes. Y pueden haber consecuencias como la suspensión, por ejemplo, temporal para que ejerzan la profesión o la suspensión definitiva para que ejerzan la profesión. Entonces, hay consecuencias de nuestro actuar, por eso es que esa carrera de ustedes es tan social, porque trabajan con comunidades, trabajan con colegios, trabajan, por ejemplo, ahorita este problema del confinamiento, desenlazó un montón de situaciones de violencia intrafamiliar en los hogares, de las personas que sufren de estrés, de las personas que no pueden estar encerradas, sino que necesitan salir y necesitaron mucho el apoyo de los psicólogos. Todos necesitamos muchísimo en este momento. Por eso es que en este momento yo creo que las protestas y todo eso, todo el mundo salió y como que no le interesó el resultado de esta pandemia que está en este momento como tan grave, sino que no quiero salir, gritar, hacer. Entonces, yo lo analizo así, no soy psicóloga, no sé ustedes cómo apliquen la situación que estamos viviendo ahorita con el confinamiento como psicólogos. ¿Qué me quiere decir, Mari? Aquí quiero ya detenerme un poquito. Mari. Karen Contreras, ¿qué me quiere decir? Juan ya ha participado, Carolina, Laurita, Saray, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señora. Pues, profe, pues sí, como usted está diciendo, pues uno puede notar y hacer un análisis de que realmente sí se han generado grandes afectaciones en las personas y que se desencadenan, obviamente, por el estar encerrados todo el tiempo, la convivencia con los familiares y demás también hace que ese proceso sea más difícil, ¿no?
Entonces me parece que ahí entra en juego todas esas dinámicas y pues obviamente el paro también se prestó como para salir porque pues ya todos estamos cansados, estamos irritados, estamos tristes y esa incertidumbre al futuro también afecta muchísimo a las personas. Muy bien, Sara. Y entonces, ¿sí ven la tarea del psicólogo con la sociedad? Y por eso yo digo que el psicólogo, el abogado, tenemos que ser muy éticos, porque ustedes de pronto han escuchado en los círculos políticos, de noticieros, sociales, no sé, que tal abogado cometió tal delito, que tal abogado en defensa de tal personaje público resultó, o tal juez o tal fiscal, eh, mm, dándole la absolución. ¿Mm? Porque es que los jueces absuelven o condenan. Entonces lo absolvió, lo condenó y a pesar del delito que cometió, quedó absuelto. Entonces la ética del psicólogo, la ética del juez, la ética del abogado, la ética que tengo en el Departamento de Recursos Humanos con el empleado. Entonces no es ver de pronto a la persona como esa persona que se porta mal, que llega en estado de alicoramiento, que no rinde, sino ir más allá como el psicólogo de ese departamento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está desencadenando en esa persona? Esos comportamientos, esa es su función. Ética, por favor. ¿Qué pasa con esa persona? ¿O a dónde lo voy a llevar? ¿Lo ayudo a salir de esa situación? ¿O definitivamente lo condeno y lo despido y lo saco sin haberme enterado de qué pasó con esa persona? De pronto era un muy buen trabajador por la situación que vive en este momento. Alguna situación que yo puedo identificar dialogando con él, le puedo ayudar y se va a convertir de pronto en el mejor trabajador que tengo en mi grupo. Entonces, ¿por qué no hacerlo así, Estefanía, Margarita, cuando estén? Porque es que la tarea de ustedes es muy amplia, está muy de la mano con la sociedad. Por ello, la ética, por favor. Por ello, ese libro, Ética para Amador, lo vamos a leer. Vamos a leer una lectura que les voy a mandar, si ya tenemos armado el grupo de WhatsApp, para que lo analicemos. Y quiero que veamos un poquito, voy a tratar, me ayuda porque yo hice un curso intensivo también para manejar las tecnologías, compartirles un pedacito al menos, pero para que sigan viendo lo que dijo ese doctor respecto al consentimiento informado. ¿Mm? Y es un tema muy bonito que trabajan los semilleros de investigación de las universidades y es de una universidad donde las niñas quisieran invitarlo para saber en sí cómo afecta o cómo no afecta, y ustedes van a ver la legislación que de pronto van a tener en cuenta y vamos a trabajar y me van a contar mañana, entre mañana y el miércoles. Voy a tratar, bueno, mis niñas, de compartirles y me ayudan. Por acá tengo el enlace. Voy a abrir también internet. Bueno, me van diciendo si me ven, si me escuchan. Y ya les comparto. Ese dura casi 2 horas, pero no, vamos a ver lo que alcancemos como para que tengan un enfoque y lo siguen viendo ustedes y mañana lo vamos a socializar. Entonces, voy a copiar aquí el link. 5607. Está cargando, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señora.
buscar el minuto en el que empieza a hablar el doctor. Me salí. Bueno, ya tengo aquí listo. Ahora sí me voy parando de ustedes. Voy a compartir. Me dicen si están viendo, por favor. ¿Ya están viendo? Está cargando, profe. Ya, ahora sí se ve. Ahora me voy. Aquí, creo. Entonces voy a ir a compartirles audio. Un segundito. El sonido. El doctor Esteban Bustamante Estrada es odontólogo de la Universidad CES, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en responsabilidad civil y seguros de la EAFIT, especialista en gestión humana, magíster en administración, magíster en desarrollo humano, de la EAFIT también, estudiante de séptimo semestre de psicología, EAFIT, y en este momento docente de pregrado y posgrado de la Universidad CES. Le damos la bienvenida, doctor. Esperamos que pues también usted esté a gusto en este momento. Vamos a tener obviamente presentes las preguntas que hagan las personas que hoy nos acompañan y pues también para que usted pueda expresarnos desde su conocimiento todas estas temáticas importantes para cada uno de nosotros. Listo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias pues a todas las personas que están presentes. Entonces, vamos a hablar hoy de dos temas que pues aparentemente son diferentes, pero sí están muy relacionados. El primero es el consentimiento informado y el segundo el tema de telepsicología, dos temas que están, mejor dicho, absolutamente vigentes en este momento. El tema de consentimiento informado lo traigo con el fin de mostrar la nueva jurisprudencia y la nueva tendencia en Colombia sobre el entendimiento del consentimiento informado. Creo que el objetivo de hoy es que con respecto a consentimiento informado ustedes tengan claro que cuando tengan el frente un paciente, vean que ese consentimiento informado no es simplemente un papel fotocopiado que yo cojo para que el paciente firme. Realmente tiene unos elementos supremamente importantes que estructuran la relación del psicólogo con el paciente. Entonces, el objetivo hoy es mostrar esa nueva dimensión, cómo se está entendiendo en este momento el consentimiento, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista procesal. Es decir, cómo los jueces están entendiendo que se debe estructurar ese consentimiento informado. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, yo le hago una preguntita por aquí a ver, Marinés o cualquiera de las que está ahí. ¿Quién de ustedes ha hecho un contrato hoy? Marinés, ¿tú has hecho un contrato hoy? No, contratos no he hecho el día de hoy. ¿Quién ha hecho contratos hoy? Hoy, contratos o consentimientos. No, mentira. No, por el momento no, pero sí tengo presente que hay que tener para hacer un contrato bien hecho. Lina, tú te fuiste hoy para el trabajo en bus, en taxi o en tu carro particular. En taxi. Entonces te cuento, Lina, que tú sí hiciste un contrato hoy. Ah, Hiciste indirecto. un contrato de transporte. Lo que pasa es que, fíjate, todas las personas tenemos como la idea de que los contratos son algo firmado, pero realmente todos los días, ya está diciendo por allá las otras que se habían hecho contratos, ¿cierto? Todos los días, si ustedes han ido a comprar hoy un paquete de galletas afuera, hicieron un contrato, que fue un contrato de compra-venta.
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tiempo estamos haciendo contratos y ni siquiera nosotros nos damos cuenta, sino que ya es parte de la dinámica social que estamos haciendo contratos. Lo que pasa es que esos contratos no están escritos. ¿Listo? De la misma manera, así como estamos haciendo el contrato del transporte o el contrato de compra-venta, si salieron a comprar un cafecito, hay unas obligaciones de parte y parte. Cuando estamos frente a un paciente, también se genera un contrato. Y es un contrato que de alguna manera nosotros podemos pensar, no está escrito. Pero ya que vamos a ver el tema del consentimiento informado, vamos a encontrar que sí está escrito. Lina, entonces, ¿cuáles eran las obligaciones de ese taxista de llevarte hoy a la universidad? ¿Qué obligaciones tenía el señor de ese taxi contigo? Que me llevara sana y salva y a tiempo, respetando Exacto. las normas y Exacto. respetando mientras yo me bajaba en tacones y todo el cuento, o sea, pausado. En que el taxi estuviera limpio, ¿cierto? Que te llevara pues unas buenas condiciones. ¿Y cuáles eran tus obligaciones? Pues ser respetuosa, pagarle la carrera, No, pagarle. darle las indicaciones a donde realmente yo quería llegar. Perfecto. Igual, si tú vas a la cafetería y compras un pastel, también hay unas obligaciones de que la cafetería venderte un pastel en unas adecuadas condiciones de temperatura, de conservación, de calidad, y una obligación tuya, pues también de un trato respetuoso, de pagar, etcétera, etcétera. Todo el día hacemos contratos y esos contratos tienen obligaciones de dos partes. Igualito sucede con los pacientes. Todo el tiempo estamos desarrollando contratos desde que iniciamos la consulta hasta que terminamos. Lo que pasa es que esos contratos no los tenemos escritos, encabezados, que diga contrato de prestación de servicios psicológicos, no lo denominamos así, pero es un contrato. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no concebimos el consentimiento informado desde esa perspectiva de contrato, cuando se nos llega una reclamación, sea desde el punto de vista ético disciplinario por violación a la ley 1090, o desde el punto de vista civil, porque un juez nos vaya, ahorita les voy a explicar eso, un juez nos reproche y nos dice usted tiene que indemnizar al paciente, o desde el punto de vista penal por una presunta comisión de un delito, ¿qué pasa? Que llegan esos jueces y nos van a requerir y nosotros no vamos a tener bien estructurado el contrato. Entonces el juez va a decir, doctor, señor psicólogo, dígame usted a qué se obligó con ese paciente. Y nosotros, yo sí le dije tal cosa, no, muéstreme. Y ustedes van a decir, no, mire, es que el paciente fue el que incumplió, porque el paciente no vino a consulta, o porque el paciente incumplió algunas instrucciones que se le dieron, o que porque el paciente no pagó, o etcétera, etcétera. Y el juez les va a decir, listo, bueno, doctora Lina, dígame entonces, ¿dónde están esas obligaciones que el paciente incumplió? Entonces Lina, no, es que eso se supone. No, ya cuando estamos frente a un juez, ya no vamos a poder decir eso se supone, sino que ya el tribunal de ética o el juez civil o el juez penal nos van a decir, en el proceso penal está un fiscal y un juez, nos van a decir, no, venga, dígame usted cómo estructuró la relación para yo poder juzgar si lo hizo bien o si lo hizo mal, y si quien incumplió fue el psicólogo o si quien incumplió fue el paciente. Ese tema es el tema que tenemos que tener supremamente claro. Hay obligaciones bilaterales. Eso, yo creo que de ahí parte el entendimiento que en este momento la ley, y ya les voy a mostrar todo el fundamento jurídico, el entendimiento que en este momento la ley está dando al consentimiento informado. Entonces, yo creo que no muy lejos lo vamos a empezar a denominar no consentimiento informado, sino contrato de prestación de servicios psicológicos, donde dejamos claro desde un principio cuáles son las obligaciones de ustedes como psicólogos, o pues yo ya en este caso soy psicólogo, y las obligaciones del paciente, de tal manera que en el futuro, si se presenta una controversia, tengamos un documento donde está tan clara la relación que digamos, mire, es que aquí está especificado cuál era mi alcance y cuáles eran las obligaciones del paciente. Entonces de ahí ya empecemos a ver, no se trata de un documento fotocopiado que por protocolo se lo tengo que hacer firmar a todos los pacientes, no, se trata de un documento donde voy a dejar claro desde un principio cómo se va a desarrollar esta relación en adelante. ¿Listo? Entonces, el código de ética nos trae unos elementos que debe tener ese consentimiento informado.
Ahorita yo de todas maneras les voy a dar una listica y también pues ya la presentación la tienen ustedes. Si alguno la pide, no hay ningún problema, yo no tengo problema pues en que ustedes la repliquen la presentación para que no tengan que copiar, sino que ahí está todo anotadito. Bueno, dice, no practicar intervenciones sin el consentimiento autorizado del usuario o en caso de menores de edad o dependientes sin consentimiento del acudiente. Entonces, aquí que nos dice es obligatorio para todos los casos, absolutamente obligatorio, no hay forma de decir no hago consentimiento informado. Listo. Pero fíjense una cosa que nos trae el código de ética. O en caso de menores de edad o dependientes sin consentimiento del acudiente. Ojo que el código acá es un poco más laxo que los otros códigos de otras profesiones, como por ejemplo el código de ética médica, el código de ética ontológica. Fíjense que aquí, para el caso de menores de edad, nos permite también que el consentimiento sea otorgado por un acudiente. Listo, para que lo tengamos presente, la posibilidad de que el acudiente, porque a uno los psicólogos le preguntan mucho, y no, es que vino con la persona del hogar donde está, si es en un hogar, por ejemplo, de bienestar familiar, o vino con la profesora del colegio, ¿cierto? Habrá unos casos donde nosotros podemos hacer una atención inicial cuando esté acompañado por esa persona del hogar donde está de bienestar familiar y más bien posteriormente podemos solicitar la presencia del representante legal, padre o madre. ¿Por qué? Porque el código nos da esta posibilidad de hacerlo inicialmente con un acudiente. ¿Listo? Segundo requisito entonces del código, fíjense que aquí es donde se nos empieza a complicar el tema del consentimiento informado. Y en este literal J del artículo 36 del Código de Ética del Psicólogo es donde se nos complica más la cosa y dice, comunicar al usuario las intervenciones que practicará, primer requisito. Entonces tenemos que decir en el consentimiento informado qué intervenciones vamos a practicar. Normalmente, sobre todo a nivel académico, yo les explico a los estudiantes, yo en este punto no sería muy extenso en describir exactamente una técnica, sino más bien describir un enfoque, algo más genérico para cumplir con el requisito. Es, listo, la intervención se desarrollará en el marco de la psicología humanística, en el marco de la psicología cognitivo-conductual, ¿cierto? Algo mucho más general, porque pues también el paciente tenemos que tener en cuenta que el paciente no conoce el tema académico, científico de la psicología, pero nuestro alcance es de al menos ilustrarle de una manera general de lo que vamos a hacer. El primer requisito, entonces, que diga las intervenciones que le vamos a practicar. Segundo requisito, el debido sustento de tales intervenciones. Aquí es un poquito más complicado. Entonces, miren, no solo lo que vamos a hacer, sino el sustento de tales intervenciones, ¿cierto? Ese sustento ya va un poquito más profundo y no solo es enunciar el enfoque psicológico con el que voy a trabajar, sino también sobre cuáles teorías estoy sustentando yo mi intervención. Luego, lo que siempre hemos puesto, los riesgos, que los riesgos son hechos futuros que pueden o no ocurrir. Luego, efectos favorables. ¿Por qué tengo efectos favorables subrayados? Los efectos favorables se refieren a lo que se espera beneficioso para el paciente. Lo tengo subrayado es porque efectos favorables es una palabra que termina siendo muy comprometedora. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, se espera que con la intervención psicoterapéutica el paciente mejore su estado de malestar, nos estamos obligando a una obligación de resultados. Es decir, estamos comprometiéndonos con el paciente a que eso va a salir positivo. Es decir, que él va a lograr una recuperación de su salud mental. Entonces, esto de efectos favorables es bastante comprometedor ponerlo de esa manera porque es casi que entregar una garantía al paciente. Entonces, la sugerencia más bien, efectos favorables es el pronóstico o los efectos del tratamiento estarán condicionados al compromiso del paciente con el tratamiento y a la evolución del mismo, más o menos unos términos así generales. Entonces, poner efectos favorables o adversos que puedan ocurrir. Y aquí vienen otros requisitos. Fíjense que en 3 renglones el Código de Ética nos pone unas obligaciones bastante pesadas en este tema de consentimiento. Ojo, que no se la ponen ni a los médicos ni a los ontólogos. Es un tema muy propio del Código de Ética psicológica. Ojo, dice, eventos adversos que pueden ocurrir. O su evolución, tiempo y alcance. Esto, miren, entonces empezamos. Intervenciones. El sustento de las intervenciones. Los riesgos, los efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, el tiempo de evolución y el alcance. Listo, este tema es un poco más complejo, entonces tenemos que mirar
como en un documento, porque esto no lo tenemos que redactar pues a mano para cada uno de los pacientes, sino que podemos tener en el consultorio un documento preimpreso ya listico, bien organizado, y en ese documento preimpreso incluir estos puntos que nos pide el código de ética. Bueno, respecto a la evolución, yo he sugerido que en evolución siempre pongamos que la evolución está condicionada al compromiso del paciente, a las citas autorizadas por la EPS, a la evolución que presente el nuevo paciente en cada una de las consultas, algo más genérico, porque nosotros decir, se espera el paciente en 10 citas, porque aquí nos habla de tiempo, evolución de manera satisfactoria, no es tan fácil ese compromiso. Igual tiempo, yo igual también en la parte de tiempo pondría que el tiempo depende de la evolución de las consultas y que variaría mucho dependiendo de la situación que se evidencia en el paciente durante el tiempo de tratamiento, pero es bastante comprometedor, aunque el código no lo pide, nosotros decir que nos comprometemos con un tiempo exacto y decir 10 sesiones, 20 sesiones, porque puede que nosotros no logremos hacerlo en ese tiempo o inclusive puede que lo hagamos antes. ¿Listo? Ese consentimiento informado de una vez debe ser físico, para que lo tengamos claro. Entonces, esta diapositiva tiene los requisitos de ley que nos exige el código deontológico para el consentimiento informado. Bueno, ¿en qué ámbitos tiene entonces consecuencias ese consentimiento informado? Entonces, ese consentimiento nos sirve cuando tenemos que enfrentar un proceso de tipo ético que se surte ante el Tribunal de Ética de la profesión, de cada una de las ciudades, de cada uno de los departamentos, o cuando se trata ya de una apelación ante el Tribunal Nacional de Ética. Recordemos que en esta esfera ética nosotros tenemos que aportar ese consentimiento informado porque el código nos lo exige y seguramente el magistrado cuando esté revisando nuestra conducta va a pedir que esté ese consentimiento y va a pedir que ese consentimiento esté cumpliendo con los requisitos que les acabo de enunciar en la diapositiva anterior, que son un poco exigentes, pero que nos sentamos a hacerlo, podemos lograr un buen documento que cumpla con esos requisitos y que lo podamos estar también actualizando, porque a veces los psicólogos me dicen, no, yo tengo un consentimiento, pero hace 5 años, y vamos a ver y de pronto tiene falencias. No se trata de hacer un documento para toda la vida, sino que tengamos un documento que podamos estarlo actualizando, pues y irle incluyendo cositas, como ahorita les voy a decir, porque empiezan a surgir durante la práctica eventualidades que debemos prever en ese documento. Entonces, primero en la esfera ética, que es una esfera que no tiene consecuencias económicas, sino solamente de tipo de vista disciplinario dentro de nuestra profesión. ¿Y quién lo adelanta? Nuestros colegas, los magistrados de los tribunales de ética. La segunda consecuencia es en la esfera civil. La esfera civil es donde ya el paciente, si va donde un juez y le dice, el psicólogo X o Y me generó un perjuicio y ese perjuicio debe ser remunerado con dinero. Esa es la esfera civil. Ahí tiene un valor importantísimo el consentimiento informado, porque como vamos a ver ahora, ahí yo le voy a decir al juez civil que es absolutamente contractualista, que se va estrictamente a lo que está escrito. Ese juez civil es específicamente qué escribieron ustedes las partes para yo definir quién tiene razón y quién no. Ahí se va a ir al contenido literal de ese documento. Luego nos vamos a la esfera penal cuando estamos siendo culpados de un delito o responsabilizados de un delito, que el paciente va a la fiscalía y nos pone un denuncio, también evidentemente sacaríamos nuestro consentimiento informado. Y en la esfera administrativa, que puede ocurrir cuando nosotros estamos desempeñándonos como empleados públicos o inclusive en la esfera laboral cuando estamos empleados de alguna institución. Entonces, fíjense que son muchas las esferas donde ese papelito que nosotros hasta ahora hemos visto como tan simple, empezamos a verle una utilidad grandísima y no es tan simple, realmente es una herramienta, no solo para estructurar la relación con el paciente, sino para defendernos, para que ustedes tengan muy claro cómo se estructura la relación y poderse defender a futuro. Y decirle al juez, mire, desde el principio, cuando yo me senté con el paciente, establecimos estos compromisos y aquí están en este consentimiento informado, de tal manera que podamos liberarnos de una eventual reclamación. Bueno. Yo esta diapositiva siempre la pongo en áreas. Vamos a dejar hasta ahí. Tarea, mis señoritos, señoritas. Terminan de ver el video. Mañana vamos a socializarlo. ¿Vieron lo importante? Sí, señora. Y profe, sí, señora. Perdóneme. Perdóneme.
¿Estoy escuchando algo? Bueno, ¿qué opinan? ¿Ante quién lo llevan a ustedes principalmente? ¿Ante el Tribunal de Ética del departamento? Por favor, apagan los micrófonos. Bueno. Todos están apagados, profe. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, voy a solicitarles que terminen de ver este video. ¿Vieron la importancia que tiene ese documento que levantan ustedes en el momento en que identifican la situación que está presentándose con un paciente y el tratamiento que van a iniciar? Entonces, jurídicamente tenemos nuestro código de ética del psicólogo, tenemos nuestra ley, ¿cuál? En mi tablerito, 1090 del 2006. Siempre en principio, esperemos si no, pero si se presentare ante el Tribunal de Ética del municipio en donde estemos ejerciendo nuestra labor, en un municipio, en Bogotá. Si el asunto es de pronto más gravoso, entonces a los tribunales de ética nacionales. ¿Y quién lo lleva al cabo? Estos, en principio, cuando el paciente no inicia un proceso, inicia siempre con nuestros tribunales de ética en el tema de la psicología y ante los magistrados de los tribunales de ética. Ya después, cuando el paciente, como lo dijo nuestro conferencista, se va por la vía civil, por la vía penal, por la vía administrativa, ya es un juez de la República con quien se inicia el proceso a través de los abogados. Sin embargo, lo que yo quiero es que ustedes conozcan la ley que nos rige que lo rige como psicólogos, las recomendaciones que hace nuestro conferencista para que llevemos a cabo estos contratos. Entonces, muchachos, espero la clase de hoy haya sido con un enfoque importante para ustedes, porque esos enfoques nos sirven ya para iniciar nuestros temas. Hay una lectura que les voy a mandar, puede ser al grupo de WhatsApp o la voy a subir, el nuevo papel de la psicología en la solución de los conflictos. Entonces les dejo el video y la lectura para que comencemos mañana a analizar el tema de enfoque que nos corresponde. Para todos ustedes, quiero darles las gracias por su asistencia. Los comentarios que tengan de la clase los hacemos pues directamente. De pronto me escriben, me llaman, cambiamos. Se trata de dialogar y que todos estemos contentos y que la clase sea fructífera para cada uno de ustedes. Un abrazo de mi parte, lindo día y mañana nos vemos. Juicioso. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Por favor. Lindo día. Gracias, profe. Con el permiso de ustedes, clase primera, siendo las 10:02 de la mañana. Muchas gracias.